los Romanos, capítulo 9, versículo 14, dice una frasecita que a mí me hace pensar, porque es una frase que aunque nosotros no la decimos, nuestras acciones dicen que la creemos. Dice ahí, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Es Dios injusto? ¿Alguna vez ha pasado por su mente que Dios es injusto? Obviamente, les decía, no lo declaramos abiertamente, pero nuestras acciones lo dicen. Hay una frase, por cierto, que se repite muy frecuentemente: los seres humanos somos muy copiones, vamos replicando lo que otros hacen. Una frase de hoy, de los jóvenes millennials, es no me parece justo. ¿Ha oído eso alguna vez? No me parece justo, nada les parece justo. Es que papá, es que lo que usted dice no me parece justo. Lo veo tan como un cliché que yo he decidido no utilizar esa frase en mi vida. Pero muchos jóvenes hacen esto, y adultos que les copian, todo no les parece justo. Y les debo decir algo: alguna vez estábamos estudiando la palabra de Dios aquí y les dije que la vida no es justa. De hecho, la vida no ha sido justa con nadie. ¿O sí? Uno ve personas tan buenas que piensa que se merecerían el cielo de inmediato, y sin embargo se casan y les toca, por ejemplo, no tener bebés, o les toca tener un bebé que está enfermito, o les toca que uno de los cónyuges es infiel, o que uno de ellos muere, etc. Y si uno piensa en la vida de todos, ¿quién de nosotros podría tener un récord de tan puras cosas buenas? Como dijo Fermín IV, puras bendiciones. Nunca nos ha pasado nada malo, de modo que podamos decir, es que me parece justo. Ay, no lo que me parece injusto. En la Biblia hay una historia de dos hombres que podrían ayudarnos a entender esto. Quisiera que hablemos hoy de la gracia y la justicia de Dios. Estos hombres son Judas Iscariote y el ladrón de la cruz. O sea, no hay, me parece, diferencias tan grandes entre otros seres humanos como entre estos, ni finales tan distintos como los de estos. Veamos a Judas, por ejemplo, solo recordando, no vamos a ver los pasajes. Judas fue un discípulo de Cristo, fue elegido por Dios. O sea, Judas no llegó a presentar solicitud y decir, métame entre los discípulos. El Señor Jesús lo escogió. ¿Por qué? Porque hay un propósito en todo. Entonces el Señor lo invitó a ser parte de los discípulos. Y dice Lucas capítulo 9, no necesitan buscarlo, ahí dice, estaban reunidos los 12, y a los 12 se les dio el poder de sanar enfermedades. Así que podemos decir, Judas tenía el poder de sanar enfermedades. La gente endiosamos a los que tienen estos dones. Debemos reconocerlos, pero otra cosa es endiosarlos. Porque es un don de Dios, es maravilloso, pero es de Dios, no de la gente. Es Él quien reparte como Él quiere. Bueno, la Biblia también enseña que Judas llega a formar parte de los discípulos y por acuerdo, no sé, porque la Biblia no dice cómo, pero de alguna manera Judas llegó a ser el tesorero. Es decir, que entre los discípulos nadie sospechaba que él era una mala persona. Es más, yo no creo que los discípulos eran tontos. Yo creo que Judas era una buena persona, era un buen administrador, era una persona que merecía ese cargo. Entonces, los discípulos le ponen, o Jesús, porque no sabemos quién, le ponen el título o el nombramiento de tesorero. Conclusión: no hay nada cuestionable en la vida de Judas. Sin embargo, Judas traicionó a Cristo. Judas, luego que traicionó a Cristo, se suicidó. Y luego que se suicidó, entró a
a la condenación eterna, cargado de culpas como cualquier pecador. El Señor Jesucristo, ahí sí, si lo quieren buscar, libro de San Marcos, capítulo 14, versículo 21, dijo el Señor unas palabras referente a Judas que son escalofriantes, porque dijo: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre que no haber nacido. Esa es la situación de Judas. Invirtió 3 años de su vida en el ministerio, se dedicó consagradamente a servir a Jesús, pero perdió su alma para siempre. En cambio, el ladrón de la cruz era un criminal, pero no un criminal ocasional, era un criminal de carrera. Había hecho muchos errores, de suerte que lo juzga el imperio y lo condenan a morir crucificado. Este hombre, dice la historia, era despiadado, miserable, agresivo, cruel, burlón. Todo lo malo que usted se puede imaginar tenía este señor, porque dice la Escritura que cuando estaban entre la multitud, estaban estos, Mateo 27, 44, y este ladrón junto con su compañero estaban maldiciendo a Jesús, y terminaron ellos condenados allá igual a ser crucificados. Pero lo interesante es que en un ratito este señor pasó a la vida eterna para disfrutar de todos los privilegios que puede disfrutar un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en el último minuto de su vida, este señor hizo un cambio. Con solamente unos segundos, completamente reconoció su pecado y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Capítulo 43, versículo 43, dice la Escritura que el Señor le aseguró y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, la gracia y la justicia, el cielo, piensan algunos, es una recompensa para los que se portan bien. Y los que piensan así, también piensan que en una historia como la de Judas y el ladrón, la justicia se está desperdiciando, se está tirando por la ventana. Porque este ladrón no había hecho nada para merecer el cielo, había hecho todo para merecer el infierno. Así que la lógica dice: si es posible perdonar a este hombre en solo unos segundos por todo lo malo que hizo y que entre al cielo, ¿no es posible entonces perdonar en un segundo a Judas a pesar de lo que hizo, considerando todos sus años de servicio? Y usted lo piensa y lo piensa más, y usted está pensando en la justicia. No me parece justo. ¿Se acuerdan? La justicia contra la gracia. De hecho, Judas era un hombre amante de la justicia. Dice la Escritura que Judas un día vio a María, estoy pensando en Juan 12, que María vino para honrar al Señor con un perfume que dice la Biblia allí que ese perfume costaba 60,000 pesos de hoy. Nunca uno de nosotros ha comprado, bueno, no sé, pero yo no. Diría que nunca nadie de nosotros ha comprado un perfume de 60,000 pesos. A lo más que llegamos es a 1,500, a 18 meses sin intereses, 20 a monedero, ¿no? Pero invertir 60,000 pesos en un perfume para venirlo a tirar en los pies de Jesús. Dijo Judas: ¿por qué no fue mejor vendido este perfume por 300 denarios? ¿Sabe usted el denario? Ahorita lo vamos a ver. El denario es el salario de un día de un soldado.
Por eso se saca la cuenta y más o menos es lo que significaría el perfume. ¿Y qué habríamos hecho? Porque Judas era un amante de la justicia. ¿Qué hacer con el dinero? Dice, dárselo a los pobres. Así que si Judas hubiera podido emitir su opinión, su veredicto respecto de la gracia que el Señor le otorgó al ladrón, le habría parecido que es muy exagerada. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros pensamos igual y pensamos que hay personas que Dios redime y que sin embargo no son merecedores del amor de Dios. Pero se nos olvida que si nos ajustamos a lo que la Biblia dice, nadie de nosotros merece el favor de Dios. Todos nosotros merecemos la condenación. Nadie de nosotros puede hacerle un reclamo a Dios de que Él sea injusto. Sin embargo, la Biblia dice que Dios, siendo Dios, entre las características que Él tiene en su persona, una de estas es su soberanía. Es que Él puede hacer lo que quiere. Cuando decimos que Él es soberano, es que simplemente si a nosotros no nos parece lo que Él hace, no nos queda otra que aceptarlo, porque Él es soberano. Dice en el libro del Éxodo, capítulo 34, que se acuerdan ustedes que Moisés habló con el Señor y el Señor se manifestó y le dijo, versículo 6, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Así que cuando las personas piensan que Dios no debería haber extendido misericordia a una persona porque bajo sus cánones no le parece justo, entonces es una persona que no entiende la gracia de Dios. La justicia, la verdadera justicia, dice la Escritura en Romanos 6:23, sería que todos nosotros muriéramos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Así que para ser honestos, ninguno de nosotros quiere lo que es justo. Cuando decimos que algo no nos parece justo, no estamos pensando necesariamente en nosotros, solamente lo único que queremos es que no se trate bien a otro. Porque con nosotros quisiéramos, cuando hablamos de nuestra persona, que todo lo malo que hayamos hecho no se nos tome en cuenta. Entonces dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Si la paga del pecado es muerte, lo que necesitamos con urgencia es la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, cuando el Señor justifica, cuando el Señor perdona a un ladrón, pero condena a una persona consagrada, religiosa, de años en el ministerio, entonces decimos, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y la respuesta es, en ninguna manera. Romanos capítulo 9, versículo 14, otra vez, que leímos al principio, y luego, versículo 18, porque Dios, de quien quiere, tiene misericordia. Eso es la gracia. La gracia, por definición, es inmerecida, pero no injusta. La gracia es un regalo de Dios. Nuestro pecado es tratar de contener a Dios con toda su majestuosidad y su soberanía en nuestras concepciones pequeñas de justicia. Porque nuestras concepciones pequeñas de justicia, hasta eso, están maleadas. Lo repito, porque uno no busca realmente lo justo, sino busca que le apliquen justicia a otros, exceptuándonos a nosotros. Si fuésemos justos, diríamos que maten a ese, pero primero a mí, porque yo he sido una persona
que ha deshonrado el nombre de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, no debería haber reclamos. Otra vez, lo que estamos tratando de ver es la gracia y la justicia de Dios en el reino. Hay una historia, una parábola, Mateo capítulo 20, si van para allá por favor, que es increíblemente explícita y que leeré con cuidado. Versículo 1, vea usted, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana para contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un denario, ¿se acuerdan de esta moneda? Entonces los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: vayan también a mi viña y les daré lo que es justo. Y fueron. Salió otra vez a la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: vayan también a mi viña y recibirán lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo al mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habrían de recibir más, pero recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, murmuraron contra el padre de familia y decían: estos postreros han trabajado solo una hora y los has hecho iguales que nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió a uno de ellos y le dijo: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma entonces lo que es tuyo y vete, pero quiero darle a este postrero como a ti. ¿Acaso no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Hasta ahí concluye esa parábola. Ahora, es muy importante. Las parábolas, incluyendo esta, tienen como finalidad enseñar una verdad profunda. No nos confundamos creyendo que el Señor está hablando de leyes justas, de salario mínimo, de jornales de trabajo, porque aunque podríamos obtener una enseñanza de eso, lo que realmente está diciendo aquí el Señor es: así es como funciona la gracia en el reino de los cielos. Así que hay que desglosarla. Habla de un padre de familia, dueño de una viña, que suponemos que es un poquito grande porque necesita obreros para que trabajen. Si uno revisa un poquito un diccionario, ¿por qué podría ser urgente que se levantara la cosecha? Probablemente porque la uva tendría que levantarse antes que llegara el tiempo de la lluvia. De manera que este señor va a buscar obreros, pero leyendo con detenimiento, él no fue a un lugar donde se contratan personas que se considerarían como mano de obra calificada. Según como se lee, fue al mercado de abasto, allá donde están parados un chorro de señores buscando trabajo. ¿Por qué va la gente allí? Generalmente, si usted busca un trabajador por parte de una empresa constructora o de campo, le cobran el salario del obrero más el salario del que los organiza. Así que uno encuentra la garantía que allá será más barato y hay que ir a buscar lo barato. Pero extrañamente dice esta historia que cuando llega el dueño de la viña, negocia con estos jóvenes y les dice: vengan a trabajar a mi viña y les pagaré un denario, lo cual no era correcto.
Y esos jóvenes se habrán sorprendido, porque ellos eran primero obreros de campo, obreros no calificados, y están recibiendo un denario que es el salario de un soldado romano. Probablemente ese obrero de mano de obra no calificada podría recibir un cuarto de denario como salario de un día. Pero dice la Biblia que vino y les dijo, vayan y les daré un denario, ¿no? ¿Cómo creen que estaban los obreros? Estaban contentísimos, estaban emocionados y se fueron a aceptar. Todo bien, pero a las 9 de la mañana, el dueño de la viña va y contrata a otros. Detalles interesantes ahí, que ya no les ofreció un denario. Les dijo, les daré lo que es, esa parte me gusta, lo que es justo. ¿Qué es justo? ¿Qué es justo en su opinión? ¿Y qué es justo en su opinión? Esa es la gran diferencia. Así que estos jóvenes ya habían pasado 3 horas de trabajo y todavía nadie los había contratado. Si alguna vez usted ha estado en una posición donde está a expensas que alguien lo viene a buscar para un contrato de trabajo, ¿sabe lo que significa estar a las 9 de la mañana sin contrato? De manera que estos jóvenes dijeron, ya no negociaron, ¿verdad? No les importó, dijeron lo que nos dé, porque parece que ya perdimos el día, y se fueron a trabajar. Pero después vino otra vez este dueño de la viña. Todo era raro, sumamente raro, hasta lo más raro, porque la jornada de trabajo es pues de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Dice la Biblia que vino a la hora 11, a las 5 de la tarde. Pasó otra vez por el mercado y vio a estos hombres que estaban allí, desanimados, tristes. Ahora hay que reconocer que ahí estaban. Cuando uno que ha pasado por esas experiencias de trabajo ve que dieron las 5 de la tarde, ¿saben quién es posible que llegue para contratarnos? Nadie. Pero no hay que confundir la inactividad de estos varones con la indolencia, porque esta parábola tiene una misión, la misión de enseñarnos una lección profunda. Y les pregunta, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Y ellos respondieron, porque nadie nos ha contratado. ¿Qué pasó? Probablemente estos hombres eran mayores de edad. Quizás tenían 50 años, 45 años, dependiendo el tipo de trabajo. La gente dice, usted, lo siento, ya no. Quizás se veían demasiado flacos y la gente cuando va es muy selectiva, ¿verdad? Escogen a los fuertes, los jóvenes fuertes, y lo dejaron. Quizás se veía su manita chueca y dijeron, no, ¿para qué? No nos va a servir. Es muy interesante eso. ¿Por qué están aquí desocupados? Porque nadie nos ha contratado. Pero el Señor los mira y considera que ellos son padres de familia que necesitan llevar el sustento a su casa. Así que les dice, versículo 7, vayan entonces también a mi viña y les daré lo que sea justo. Otra vez, estos no tuvieron nada que discutir. Quizás dijeron, vámonos por una torta, vamos. Son las 5 de la tarde. Pero el versículo 8 dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo a su mayordomo, llámate a todos los obreros y págales el jornal. Pero aquí está la clave del entendimiento de la parábola, porque les dijo, fórmalos, primero los de las 5 y después en orden descendente hasta que llegues a los que llegaron primero. Y entonces se formaron. Así que aquí están estos señores en la fila y el capataz empieza pagando al que está hasta adelante y le da un denario. Ahora recuerde que los que llegaron a las 5 de la tarde fueron
sin ninguna promesa más que te daré lo que es justo. ¿Cómo se ve este dueño de la viña, ¿no? De bondadoso, le entrega a los que estaban primero en la fila, que eran los que habían trabajado ¿cuánto tiempo? 1 hora. Les entrega el salario de un día. Pero como estaban en fila, los demás empezaron a hacer cuentas, y los que estaban de las 6 de la mañana dijeron: ¿qué dijo cuando nos contrató? ¿Dijo 1 denario por día o 1 denario por hora? Porque la lógica es que nos parece justo que todo sea lógico. Entonces, si los que llegaron con 1 hora les tocó 1, los que llegaron con 2 les tocan 2, los que etcétera, a nosotros nos tocan 12 denarios. Pero llegó la hora y el Señor les pagó 1 denario. Ahora, dice ahí la Biblia, versículo 10: al venir los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron 1 denario, y cuando lo recibieron, murmuraban contra el padre de familia. ¿Es esto justo? ¿Cuál fue el convenio de trabajo? El convenio de trabajo fue 1 denario. Cuando en la mañana estaban allá, estaban contentísimos con 1 denario, porque dijeron: esto no lo gana ni Obama, perdón, esto solo lo gana un soldado, ¿no? Estaban felices con ese salario porque no era lo que les tocaba realmente, les tocaba mucho menos. Pero ahora estaban enojados contra el dueño de la viña. Así que él les dijo: amigo, no te hago agravio. Lo que conveniste conmigo, te lo doy. O sea, yo puedo hacer con lo que es mío lo que yo quiero. ¿Qué pasó? Estos muchachos llegaron a la viña llenos de optimismo, de muy buen humor, trabajando. Quizás pensaban: hagámosle más al patrón porque es buenísima persona, nos va a pagar 1 denario por trabajar. ¿Qué los cambió? ¿Qué fue lo que envenenó sus corazones? ¿Qué fue? Pues ahí lo dice la Biblia. No puede ser tratado con mayor cariño una persona que es menos merecedora que yo. Yo he hecho ciertas cosas por Dios, y entonces pero todo lo que he hecho lleva mi corazón. Pero si Dios se le ocurre tratar con misericordia a alguien que para mí no me parece justo, entonces no solo quedo inconforme, sino que toda mi emotividad y mi alegría cambia en amargura contra Dios. ¡Qué terrible! Hay un principio que gobierna el reino, y lo dijo el Señor: muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Mateo capítulo 19, versículo 30. Ese es de los últimos versículos del capítulo anterior. Estamos en Mateo 20. Qué interesante que el Señor dice: muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Luego nos cuenta esta historia, y cuando la termina dice el versículo 16 de capítulo 20: así los primeros serán postreros y postreros primeros. Lucas capítulo 13 versículo 30 lo dice también: he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Marcos capítulo 10 versículo 31: pero muchos que están primero serán postreros, y los postreros primeros. ¿Cuál es la lección aquí? Todos los hijos de Dios reciben una cuota infinita de misericordia, de compasión y de gracia, aunque ninguno
se lo merece. Absolutamente nadie. Me ha placido a mí, dijo el Señor, daros el reino. Lucas capítulo 12. Porque quiero. Le doy el reino a la persona que se me ocurre. Y si esa persona tiene un historial terrible, esa persona entrará al reino de los cielos y se sentará en el mismo lugar que Pedro, que Jacobo y que Juan. ¡Qué impresionante! Así que estamos llegando a un punto muy interesante. El reino de los cielos no nos es dado en base a nuestros logros personales. Yo quisiera que sí, pero no cuenta en absoluto. Yo entré al reino de los cielos y llevo aquí 28 años, pensando en el aniversario. Otros dicen, no hombre, yo le gano a la iglesia, tengo 35 de cristiano, ya voy para la beatificación. Y el Señor dice, Nel, usted vale lo mismo que el que se va a bautizar el próximo domingo. Apenas tiene una semana de cristiano. Y yo le dejaré entrar y disfrutar. Y entonces a nosotros nos da coraje, ¿verdad? No importa si usted es cristiano desde su adolescencia, o si usted se hizo cristiano ya bien petarrito, que ya ni podía hacer nada malo. Y usted joven dice, desde los 11 años estoy en la iglesia, friégame en el grupo de alabanza llegando, y ahora este cuate va a entrar igualito que yo. Esa es la gracia de Dios. Es probable que ese señor, que fue un perverso, que a lo mejor mató a 10, quién sé qué tanto hizo, quizás se siente cerca del apóstol Pablo. No me parece justo. El cielo no se basa en nuestros esfuerzos. No lo logramos así. Dice el Evangelio de San Mateo 19, atrás, donde estamos en 20, atrásito, que vino un joven y le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, tienes que guardar los mandamientos. Y él contestó, todo lo he guardado desde mi juventud. Todo. Jesús le dijo, entonces vende lo que tienes para que se lo repartamos a los pobres. Y el joven dijo, eso sí no, porque tenía muchas cosas. Así que a pesar de que dijo, todo lo he guardado desde mi juventud, falló en los primeros mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, vende todo lo que tienes para dárselo a los pobres, para su prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le demostró a este joven que en realidad él pensaba que el reino de los cielos se obtiene por las acciones. ¿Qué haré para obtener la vida eterna? Qué interesante que realmente lo que el Señor le dice a este joven es la razón por la que sale la parábola de los obreros y la viña. Porque los apóstoles estaban viendo cuando el Señor habló con ese hombre, ese joven. Y los apóstoles vieron y pensaron, bueno, ese joven no quiere dejarlo todo. O sea, él quiere venir, ser salvo, ir al reino, regresarse a su palacio y seguir mandando a sus empleados. Pero dijeron ellos, Señor Jesús, discúlpanos que te interrumpamos, pero he aquí que nosotros sí que lo hemos dejado todo. Versículo 27 de capítulo 9. He aquí que nosotros sí que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Es decir, Señor, no sé si te has fijado que nosotros estamos aquí desde las 6 de la mañana, haciendo alusión a la historia de los obreros. Creo que nosotros merecemos un trato especial. Ay, los apóstoles.
¿Qué pues? Ahora, sí, pero el que lo dijo fue Pedro, pero ya saben que había un tesorero, había un vocero, ahí así, ¿no? Pedro realmente hablaba como representante de los discípulos. El Señor misericordioso los observa y les dice, Jesús le dijo, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, ustedes que me han seguido se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Es decir, no se preocupen, sí van a recibir algo ustedes. Pero estas palabras que siguieron no les gustaron. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, ahora todo esto que el Señor está diciendo significa ser discípulo de Cristo. Todo aquel que quiera ser cristiano recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Porque muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Yo le pregunto, ¿los discípulos habrán aprendido la lección que les enseñó el Señor? ¿Habrá aprendido la iglesia las lecciones que nos dejó el Señor? En el caso de los discípulos, ellos no aprendieron. Apenas en el capítulo 20, versículo 20, pero acaba de pasar en el versículo 19 el fin de la parábola, y luego dice allá, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él y pidiéndole algo, él les dijo, ¿qué quieren? Y ella dijo, ordena que en tu reino, se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero lo bueno es que los otros 10, porque eran 12, los otros 10 dijeron, ay, pobres cuates, déjenlos a ellos por inmaduros, que fueron a buscar a su mamá para que les dé un lugar. Pero no, dice la Biblia, entonces los 10 se enojaron contra los hermanos. ¿Por qué? Porque los 10 también querían los lugares especiales, porque creían que los lugares especiales corresponden a todos los que han estado allí desde las 6 de la mañana. Y el Señor dice que no. Cuando el Señor da esta parábola, lo que está tratando es de quitar de nosotros toda percepción egoísta del reino de Dios. La salvación no se gana, la salvación nos la regala el Señor. La salvación el Señor se la regala a todo aquel que está dispuesto. Y nosotros no querríamos, ¿verdad?, que la salvación se diera a personas que creemos que son menos dignas que nosotros. ¿De dónde sacamos esa mugre? Menos dignos que nosotros. El Señor habla de publicanos, rameras, mendigos, que serán herederos de Dios y coherederos con Cristo, igual que cualquiera de nosotros. Entonces, pastor, ¿qué no dice la Biblia que habrá recompensas? Sí dice, pero las recompensas no significan la vida eterna. Y de lo que estamos hablando es de la vida eterna. Cuando se habla de la vida eterna, entonces no hay acepción de personas. Nadie de nosotros puede decir, soy rico, me he enriquecido y por eso merezco el reino de Dios. Estoy citando Apocalipsis 3:17. El Señor dice, ¿no sabes que tú que dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada? No eres más que un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que eres. El reino de Dios no puede prodigarse por esas circunstancias. La iglesia debe tener mucho cuidado de prestar
atención particular a personas que parece que son así, que son ricos y se han enriquecido. Pero el Señor llama a la iglesia la atención. Nunca debemos prestar atención particular a una persona solo por el hecho que es rico, porque probablemente sea un pobre, ciego, desnudo, desventurado y miserable. ¿Se ha dado cuenta, sin embargo, que la iglesia, en términos generales, brinda atención especializada a las personas que tienen recursos? Dice Santiago, cuando llega uno que huele bonito, le dicen, siéntate conmigo. Pero cuando llega uno de guarachitos que huele a sudor, dice Santiago, le dicen a ese hermano, siéntate aquí en mis pies. ¡Qué vergüenza! Yo le hago un llamado a todo aquel que tiene esas distinciones, la gente, que se besan, ¿verdad? Se besan, pero entre puros finos. A los corrientitos nos dejan ahí después, si nos damos cuenta. Porque a uno está formado, Raúl, va formado y saludan, y a usted se lo brincan ya, y le siguen, otra vez siguen los besuqueos. Y uno mira, ¿qué les pasa? Porque dígame si no laceran los corazones. Más que digamos que no, hermanos, si duele. ¿O no? Si duele. Y lo hacen. Ese principio de desprecio queremos que sea el principio del reino. Y cuando el principio del reino se mancha, se contamina, tarde o temprano terminará haciéndonos pedazos. Lo que tenemos que hacer es mantener el principio de la gracia de Dios. El Señor considera a todos iguales. Ahora dice ahí el Señor Jesucristo en Marcos 2:17, yo no vine para buscar a los que están bien, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, no a sanos, porque los sanos no tienen necesidad de nada, vengo por los enfermos. Necesito tener contacto con los enfermos, con los desvalidos, con los pobres, los que nadie les hace caso. Por eso llegó a las 5. ¿Qué hacen aquí? Nadie nos quiere. Nadie se fija en nosotros. Nadie cree que somos capaces. Nadie cree que tenemos fuerzas. Nadie cree que valgo algo. Y les dijo, vengan a mi viña, les daré lo que es justo. El reino de Dios es un reino que funciona bajo principios que son muy distintos de cómo nosotros pensamos las cosas, hermanos. Es un reino de misericordia. ¿Por qué razón el Señor de la viña viene hasta la última hora a buscar a esos? Nosotros podemos imaginar por qué, pero en realidad la Biblia no dice por qué. De ahí una gran lección. ¿Por qué me salvó a mí siendo muy joven? En el caso mío no tanto, yo me convertí a los 16 años. Pero ¿por qué a mí de 7 a 8 años me salvó y me he guardado para Él hasta mi juventud? Ahora tengo 40 y tantos. ¿Y por qué otros han vivido una vida desordenada y el Señor los llama cuando son ancianos? No se me hace justo. No sabría decirle. La gracia es así. Pero cuando el Señor nos llamó desde el primer día, ahora sí regreso a mi caso, a mí cuando me llaman a los 16 años,
siendo una vil porquería, y Él me ofreció su gracia. Me pareció que era un salario extraordinario, porque de no haberme salvado en ese tiempo, habría hecho desastres no solo con mi vida, sino con la vida de otros. Septiembre de 1983, Cristo Jesús llegó a mi vida y me confrontó con ese odio y me ofreció vida eterna. Y en ese momento creí que era lo más hermoso que podía pasar. Así que yo puedo solamente pensar en cuestión de tiempo. ¿Para qué me salvó? Si me va a dar lo mismo que le va a dar a otro que va a salvar la próxima semana. No es eso. Es que desde el día que me salvó, todo lo que me dio era inmerecido. Todo. Y yo tengo que vivir pensando eso. No que le dio al otro, ni cuánto tiempo, ni en qué fecha. Desde el día en que Él me salvó, todo lo que me ha dado es inmerecido. Esa es la gracia de Dios. Así que lo alabo y le glorifico y le honro, porque Él es bueno, porque Él es justo. Cuando Él llegó a nuestras vidas, Él dijo: ven conmigo, trabaja para mí y te daré lo que es justo. Efesios 3:20 dice: no solo lo que pensamos, no solo lo que deseamos, sino más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así nos dio Él de su gracia. Preciosa la gracia de Dios. Por eso hay un canto que a mí me gusta mucho, que se llama Sublime Gracia. Es hermoso. Es un canto difícil de cantar cuando uno entiende la gracia que salvó, dice esa letra de ese himno, a un infeliz como yo. Así que cuando yo entiendo esa gracia, yo dejo de estar pensando qué hizo con Efraín, qué hizo con Judith, qué hizo con César, qué hizo con Adán, qué hizo con Sara, qué hizo con Alberto, qué hizo con Humberto, qué hizo con Mariela, qué hizo con Vicky. No me interesa. Que les dé a ustedes lo mejor de lo mejor. A mí me lo ha dado. ¿A usted? Vamos a ponernos de pie y orar. Alabe al Señor por su preciosa misericordia, por su gracia, por la manera en que lo ha tratado a usted. Nunca más piense que Él es injusto. Nunca más.